Buenas tardes, sean bienvenidos a Legado de Acompañamiento, Consolados para Consolar, en nuestro segmento para hombres y mujeres que han sufrido pérdidas significativas. Les damos un acompañamiento. De esto les va a platicar nuestra Nancy Honeytree Miller. Adelante, Nancy. Bienvenidos a todos de Gracias, todo Nancy. corazón. Aquí estamos en legado de acompañamiento para caminar juntos en el proceso de duelo. Y hoy vamos a aprender algo muy que nos va a ayudar mucho de este proceso de duelo, cómo procesarlo en una manera saludable. Y yo estoy en el proceso, soy viuda de mi esposo falleció hace 8 años, pero ya estoy aprendiendo más y más cómo procesar mi duelo y cómo recibir la gracia de parte de Dios a vivir en el propósito que el Señor tiene por mi vida ahorita. Nuevo propósito de parte del Señor. Entonces aquí estamos caminando juntos y en legado de acompañamiento estamos aquí por todas las personas y todo tipo de duelo. Entonces, que se siente muy cómodo. No eres solo, no eres sola. Todos estamos caminando en el valle de lágrimas con el Señor y Él nos está enseñando cómo mejorar día tras día. En legado de acompañamiento tenemos varias funciones y vamos a ver un video que nos da una idea más claro que es legado de acompañamiento. Y gracias por venir. Legado de acompañamiento. Consolados para consolar. Somos una fundación sin fines de lucro. Te brindamos acompañamiento en tus procesos de duelo por pérdida significativa. Si has perdido la salud, un familiar querido y otras pérdidas significativas, te acompañaremos con amor y empatía. Nuestra misión es acompañar a los dolientes en sus procesos de duelo. Nuestro propósito es llevar el consuelo hasta el último rincón del mundo. En donde alguien necesita acompañamiento, no tienes que llorar solo. Aquí estamos. Nuestra visión es capacitar consoladores. Damos de gracia lo que hemos recibido de gracia en nuestro diplomado. Formando consoladores. El acompañamiento es para jóvenes y adolescentes, mujeres y hombres, niños que han sufrido pérdidas significativas. A través de nuestros chats WhatsApp. Estamos contigo 24 horas, 7 días a la semana. Nuestros ayos y ayas. Maestros de jóvenes, adolescentes y niños. Leemos y escuchamos tus mensajes. Oramos por ti. Te abrazamos a distancia. Si es necesario, lloramos contigo. Te acompañamos en las fechas significativas. A través de la plataforma de Zoom, ofrecemos pláticas acerca de la consolación que hemos recibido. Sábados a las 3 de la tarde para mujeres y hombres. En la segunda hora, te escucharemos en las sesiones de grupos pequeños. Domingos, 7 de la noche, para niños, adolescentes y jóvenes. Enviamos reflexiones diariamente a través de las redes sociales. Pláticas en nuestro canal de YouTube. Todas las personas, todos los duelos. Viajamos a tu ciudad para ofrecer encuentros presenciales. Pregunta cuál es el procedimiento para recibir al equipo delegado de acompañamiento en tu ciudad. Búscanos en la web www.consoladosparaconsolar.com. Encontrarás recursos gratuitos que te serán útiles para la comprensión de tus emociones en el proceso de duelo. Escríbenos a nuestro correo electrónico viudez.consuelo2021@gmail.com. Síguenos en las redes sociales. Somos legado de acompañamiento. Consolados para consolar. En la última parte de este video vieron a
un montón de gente preciosa que nos estaba saludando, ¿verdad? Y todo. Leti Robledo nos va a platicar de qué se trata ese video. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leti Robledo, lo dijo Bella Ruth Avendaño. Mi duelo es de viudez hace 7 años, pero saben que en estos encuentros presenciales en vivo y a todo color, llegué y me abrazaron, me dice una bella, ¿gusta que te ponga una bufanda? Sí, ponme la bufanda. ¿Gusta que te dé un abrazo? Sí, dame un abrazo. Me sentí acompañada, me sentí escuchada, unas dinámicas hermosas que me ayudaron a procesar mi duelo y está lindo, lindo ir en persona. Y el próximo encuentro ya está bien cerquitas, el 18 de abril en Aguadulce, Veracruz. Si vives cerca, ahí te esperamos, serás bienvenida, bienvenido, porque es mixto. Aceptamos varones y mujeres. Y el 23 de mayo vamos a ir a la iglesia metropolitana en Hermosillo, Sonora. Yes, ya tengo mi boleto. Primero Dios, vamos a estar ahí igual, esperándote con un gusto para abrazarte. Y saben qué, que coffee break totalmente gratis, la comida deliciosa también totalmente gratis, todo el día empieza a las 9 de la mañana, se termina como a las 5 o 6 de la tarde, todo un día para consolarte, para abrazarte, para que seas ahí resiliente, hables tu duelo. Y luego enseguida el 20 de junio en Centro de Fe, Esperanza y Amor, Aragón, Ciudad de México. Y el 21 al 29 de junio en Nicaragua, bella Nicaragua, ya estuve ahí, es hermosa ciudad, Mesatepe, y hay gente con mucha necesidad también de ser abrazada. Y el 5 de septiembre en Torreón, Coahuila, Centro de Fe, Esperanza y Amor, les esperamos con los brazos abiertos. Y si tu iglesia quiere un encuentro, no dudes en escribir en la página de Legado de Consolados para Consolar, o Bella Ruta Mendaño, Bella Directora Rutos, y se arma tu encuentro en tu ciudad, en tu iglesia. Gracias. Gracias, Leti Robledo. Todos cordialmente invitados a cada uno de los encuentros en nuestra página de Facebook, Legado de Acompañamiento. Allí ustedes van a encontrar un vínculo que los va a llevar directamente para que se inscriban a nuestro encuentro de consolación. Llenen el formulario, ¿ok? Si llenan el formulario, inmediatamente quedan inscritos. Déjenme, les muestro nuestra página de Facebook. Aquí está, miren, esta es nuestra página de Facebook. Ustedes van a escribir en Facebook, en su perfil, en el buscador, miren, aquí está una lupa. Aquí en el buscador van a escribir legado de acompañamiento y posiblemente les van a salir 2 páginas. Nada más tienen que buscar, checar que haya esta foto, ¿sí? Hay una página antigua que ya no la pudimos usar por algunas razones. Entonces, esta es nuestra nueva página. La abren, le dan like, le dan seguir y aquí está una de las invitaciones. Miren, aquí está la de el centro aquí en Aguadulce, Veracruz. Este es el link, el vínculo. Le van a dar clic y se los va a llevar directamente al formulario para que ustedes puedan inscribirse. Y los vamos a ver en el encuentro que les quede más accesible. Muy bien, ha llegado el momento de nuestra historia de resiliencia del día de hoy. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia de resiliencia y hoy le toca a una persona también muy especial que ha pasado por distintas pérdidas y duelos. Tuve el gusto de conocerla aquí en el Oasis con nuestra preciosa directora Ruth Martínez. Ahí platiqué con ella, comimos juntas,
y es un honor poder presentarles a nuestra amada Carmen Tarazón, quien trae hoy una palabra de consuelo. Adelante, preciosa Carmen. Muchas gracias, Ruth. Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Y pues aquí me tocó dar una clase. ¿Cómo son las cosas de Dios? Les voy a platicar un poquito. A mí me tocaba otro día, me tocaba otra clase, pero cuando estaba viendo esta, era una clase que ya era como una reafirmación o una confirmación de algo que viví, de mi testimonio más reciente. Y dije yo, mire cómo es Dios, ¿no? Cómo es tan sabio que me cambió el día por ciertas circunstancias y pues me tocó dar esta lección que se llama llorar, pero dando, aferrados a Dios. En la historia hay en la Biblia hay una historia pues que es bastante asombrosa porque vemos cómo, por lo que pasa Jesucristo, ¿no? Por lo que pasa Jesús. Y vamos a leer en Juan 13, les voy a leer. Juan 13, del 1 al 11, viene la historia esta de la que les quiero platicar sobre Jesús. Y dice que, en versículo 1 dice que antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Versículo 2, era hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Yo creo que todos hemos escuchado de Judas Iscariote en esta vida, ¿verdad? Todos sabemos, hasta apodos le decimos a las personas, a veces eres un Judas, o hemos escuchado al menos eso, eres un Judas, refiriéndose a esta persona que traicionó a Jesús. Y Jesucristo en esos momentos sabía que era muy importante que se reuniera con los discípulos, porque él ya sabía que era eran sus últimos días. De hecho, en este momento era la última cena que Jesucristo tenía con sus discípulos. Y era muy importante para él por lo mismo, porque ya no iba a estar más con ellos, ya no iba a convivir más con ellos, ya no iba a volver a compartir comida con ellos, menos una cena, porque eran cenas donde no nada más comían, sino donde él instruía a sus discípulos, les enseñaba, les decía las verdades que debían hacer y seguir y mostrar con su ejemplo el cometido que tenía para este mundo. Judas era uno de los discípulos de Jesucristo. Y este discípulo se encargaba de la administración de las ofrendas, se encargaba de las finanzas, de las ofrendas que la gente les daba para subsistir, para comer, para comprar lo necesario para subsistir en esos días y en Israel. Y Jesús ya sabía de antemano que este discípulo lo iba a traicionar. Hace poco miré una serie que se llama Los Elegidos o The Chosen en inglés. Y miré este pasaje precisamente, bueno, miré varios, pero uno de los pasajes es este, que son uno de los pasajes que más me ha alcanzado, que más me ha llegado, que más me ha llamado la atención, porque a lo mejor uno piensa que Jesús no lloró, a lo mejor uno piensa que Jesús no sufrió porque Jesús es Dios y estuvo sobre la tierra también como Dios. Pero vemos aquí en esta historia, por ejemplo, en Juan 12:27, vemos cómo dice, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. O sea, Jesús estaba en un momento muy triste, de seguro hasta lloró, porque Jesús también lloraba. De seguro se estaba, como dice aquí, ¿acaso
me voy a arrepentir ahora y le voy a decir a mi papá, a mi Padre Celestial que me salve, que mande ángeles y que me lleven de regreso al cielo. ¿Acaso voy a hacerme para atrás? ¿Por qué estaba en esas condiciones, Jesús? ¿Por qué estaba en esa situación de tristeza y de agobio? Fíjese que ahí mismo, en el versículo 3 de Juan 13, dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Fíjense que Jesucristo ya estaban en la cena, ya estaban sentados en la mesa, porque estaba esperando que todos se completaran, y que llegaran los 12 discípulos para empezar la cena. Y, y Jesús estaba triste, porque también dice la palabra aquí que Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Por eso él estaba triste, tenía días dándose cuenta de eso. Dice aquí en el versículo 2 de Juan 13. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Judas ya tenía rato, ya tenía tiempo que no estaba contento por la manera en que se manejaban las ofrendas. Él quería invertir y quería que las ofrendas que le daban pues crecieran. Eso mismo lo estaba viendo precisamente en Chosen, en esa serie que les digo. Y tenía días que él le llegaban las ofrendas y él, en lugar de gastarlo en la comida o gastarlo en lo que se ocupara, él quería invertirlo. Él quería que hubiera mucho dinero, que para darle a los pobres, que para darle, pero Jesús lo detenía y le decía que no, que se concretara, administrar las ofrendas, administrar el dinero que le estaba llegando y que con eso iban a sustentarse, que cada día Dios les iba a proveer para sus necesidades. Y como Judas veía eso, pues de que no le hacían caso, pues empezó a estar resentido y es ahí donde el diablo lo incita a que traicione a Jesús, al Hijo de Dios. Era, era, era un momento muy importante, era un momento muy trágico, era un momento muy duro para Jesús, porque Jesucristo sabía ya que ya se iba a ir, que ya le quedaba muy poquito tiempo. Y por eso estaba así, estaba entristecido, pero dijo, no me voy a doblegar, no me voy a asustar, no voy a renunciar al cometido, a la tarea que tengo que cumplir en esta tierra. Y igual nosotros, así nos pasa, ¿no? Cuando nos pasa, cuando tenemos una situación difícil, así nos atribulamos, así nos turbamos, y hay momentos en nuestra vida, y es para todos. A todos nos toca en algún momento sentirnos atribulados o turbados con situaciones difíciles. Y debemos de aprender cómo Jesús maneja esta situación, cómo Jesús actúa. Y claro que nos sorprende cuando vemos que si él ya sabía que Judas lo iba a traicionar, ya sabía que estaba en esa situación, que su alma, dice, estaba abatida, agarra la toalla y se la faja a la cintura, agarra agua en un depósito, en una cubeta, y dice aquí en esta historia que Jesucristo empieza a lavar los pies de los discípulos, uno por uno. Fue llamándolos, se fue llamándolos y lavando sus pies, y se fue recorriendo y lavando los pies, aún lavó los pies de Judas. Y les menciono muchos en esta historia, esta serie, porque cuando llegan a lavarle los discípulos a Judas, Judas reacciona como diciendo, ¿qué estás haciendo? Él estaba ya hasta le habían pagado porque iba a traicionar a Jesús, y Jesús estaba lavando sus pies.
Jesús estaba lavando sus pies con todo amor y cariño. Yo me imagino que hasta estaba orando por él, porque así como oró por todos los demás discípulos, y sin embargo, Jesús lava los pies del que él sabía que ya lo estaba traicionando. Dicen que se termina de lavar los pies a todos y regresa y se sienta en la mesa, en el lugar que le corresponde, en la mesa. Y dice aquí que muy angustiado, dice, bueno, ya después de que les lava a los discípulos, les dice que también tienen que hacer lo mismo. En el versículo 14, en Juan 13:14, le dice, y dado que yo soy su maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ahora, imagínense a Jesucristo sabiendo que ahí estaba el traidor, sabiéndose que sabía que por esa acusación, que por esa traición, él iba a dar a la cruz, iba a morir en una cruz después de sufrir, miles de latigazos y de tener que dejar este mundo para ir al Padre, para regresar al Padre. Por eso estaba tan angustiado y por eso exclamó y que estaba muy angustiado por lo que estaba pasando y les dijo a los discípulos, estoy muy angustiado. En Juan 13:21 dice, entonces Jesús muy angustiado exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionar. Ahora, imagínense que nosotros estamos en una situación igual. ¿Cómo reaccionaríamos? Dice, ¿podemos servir así cuando nuestra alma está turbada? Jesucristo se entristeció mucho y nos dice en esta parte de la Biblia que en Juan 11:35 dice que también Jesús lloró. Y es uno de los versículos que llaman mucho la atención porque solo tiene dos palabras. Jesús lloró. Juan 11:35. Y es de llamar la atención. Fue cuando muere Lázaro, un amigo muy amado de él, muy querido, y va y consuela a las hermanas y después lo resucita, ¿no? Pero llora, dice ahí, porque él vio llorar a las hermanas de Lázaro y él también sintió ese dolor y por eso lloró. Ahora, a pesar de todo, Jesús lava los pies de los discípulos y también al que lo iba a traicionar. El lavamiento de pies en Juan 13 simboliza la máxima humildad. En los tiempos de Jesús, en los tiempos de la Biblia, en Israel, los esclavos eran los que se dedicaban a lavar los pies de los caminantes. En esa era, pues no había carros. Por lo general, la gente recorría sus trayectos, sus distancias a pie. Y si se fijan, vemos que usaban unas como guarachis, como los guaraches que usamos tejidos así. Y entonces los caminantes siempre tenían los pies llenos de tierra. Y en cada casa había siervos, habían esclavos que eran los que lavaban los pies a los peregrinos, a los caminantes. Siempre había, dicen que en las casas de Jerusalén, en las ciudades de Israel, siempre había en las casas un esclavo que en cuanto llegaba, que veía que llegaba un peregrino, un caminante, salía inmediatamente con una toalla, con una vasija, con agua y los sentaban y les lavaban los pies. Les lavaban los pies para que descansaran del camino y quitarles la tierra y el polvo que traían en los pies. Entonces, esa era la tarea de un esclavo. Y sin embargo, Jesús pone aquí el ejemplo. Dice que por eso el lavamiento de pies simboliza eso, humildad. Y aparte, viniendo de Jesús, un gran amor en sacrificio hacia la humanidad. También porque actuó como siervo. Siempre Jesús vino y actuó como siervo y siempre nos demostró esa humildad. Él jamás, sabiendo que era Dios, jamás se mostró soberbio, ni mucho menos, ¿no? Siempre fue humilde. Y este acto ejemplifica la limpieza, fíjense, la limpieza espiritual del pecado.
y establece un mandato para que los discípulos se sirvan mutuamente con humildad, emulando sus acciones, o sea, copiando lo que él hizo. Ahora, a pesar de todo, como les digo, lo que estaba pasando por su alma, por su mente, por su corazón, por sus emociones, que estaba muy triste por la traición de Judas. A pesar de todo eso, Jesús no dejó de cumplir con su gran tarea de ser ejemplo para la humanidad, aún por la gran aflicción que sentía. Él seguía con su tarea, como dijo, para esto he venido, que Dios se glorifique por eso. Y siguió con su tarea. ¿Qué nos demuestra esto? Nos demuestra que Jesús los amó hasta el final. Que aun cuando Judas lo traicionó y lo mandó a la cruz, él cumplió e hizo lo mismo que había hecho con los demás discípulos de lavarle los pies. O sea, él hizo la tarea a la que vino. Aun cuando Pedro lo negó 3 veces, él le lavó los pies. Sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Y sin embargo, Jesús le lavó los pies. Y sabía, aunque cuando la multitud, todo el pueblo lo coreaba, gritaba en la cruz, crucifíquenlo. Imagínense qué feo él sintió eso. Aún así, él demostró su amor por toda la humanidad. Él aún así, sintiéndose como se sintiera, teniendo las emociones a tope, a como fuera, él se sacrificó por nosotros. Se sacrificó por toda la humanidad. No nada más hizo esto y vemos que él puso el ejemplo y nos dijo también, y le dijo a sus discípulos que tenían que hacer lo mismo, como le leí ahorita en Juan 13:14. Le dijo, y les di el ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Así que, ¿qué nos está queriendo decir eso? Que así nos sentamos como nos sintamos y así nos hayan traicionado, tenemos que hacer lo mismo. Fíjense que hace 3 años, me parece ya, se va rápido el tiempo. A mí me traicionó la mejor amiga, hermana que teníamos más de 20 años como amigas, creo. Y, y me traicionó feo y gacho, a tal grado que tuve que dejar la congregación donde asistía. Y duele mucho. Y cuando yo supe eso, yo lo primero que hice fue meterme en oración y decirle, Señor, pero ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? Dime que no es cierto, que no hizo esto, que no hizo lo otro. Fue algo muy, muy difícil, muy duro, pero ahora que pasa el tiempo, yo siento y sé que fue porque Dios así lo permitió para que yo saliera de esa situación. Yo estaba muy cómoda en una iglesia donde todo el mundo, pues más o menos, yo pensaba que me amaban, todo el mundo no. Era feliz en esa iglesia, yo participé en la fundación, teníamos ya 14 años de haber fundado esa iglesia y yo era feliz, amaba a toda la gente porque todos eran mi familia, habíamos salido juntos de otra congregación para ir a formar esta otra iglesia. Y yo me sentía como pez en el agua, muy cómoda, como les digo, estaba muy cómoda ahí. Y, y cuando pasa el tiempo que tengo que dejar por esta situación, tuve que dejar la iglesia. Al tiempo comprendí que Dios había permitido eso, esa traición de mi mejor amiga, para que me moviera de ahí porque Dios tiene otro propósito en mi vida, un gran propósito en mi vida y todo empezó con todo eso para que yo fuera, como dijo Ruth ahorita, al oasis con la hermana Ruth, con las 2 Rutes, con las 2 Rutas, hermosas mujeres de Dios. Y fue un milagro, fue algo que activó mi vida, que activó todo lo que yo creía de mí. O sea, fue algo grandioso, algo así como lo hace Dios, fue algo magnífico lo que hizo conmigo. Ahorita pues creo que todavía estamos practicando, ¿no? En legado de acompañamiento, las que fuimos y tomamos ese curso, ese diplomado para ayudar a las personas que lo ocupan, que lo necesitan y que pasan situaciones como las que
ahorita Jesucristo está pasando, bueno, que estamos viendo que Jesús está dejando, que está pasando. Y ahora estamos aquí. Y muchas veces nosotros nos preguntamos cómo es posible si cuando uno está deprimido, cuando uno está triste, por lo general entra en depresión. Fíjense que aparte de esta situación, también me trajo a la mente el versículo de Mateo 5, 44 al 45. Mateo 5, de 44 al 45, donde dice, pero yo digo, dijo Jesucristo, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. O sea, ora por los que te traicionan, ora por los que te hagan daño. O sea, ¿qué dijo Jesús? Ora por los que te persiguen, por los que te traicionan, etcétera, etcétera. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Este versículo, me acordé yo de estos versículos porque fueron muy impactantes cuando estuve yo sirviendo en la cárcel de mujeres. Me tocó dar esta plática, esta conferencia, esta clase. Me tocó dar esta clase y yo les dije, qué difícil, ¿verdad? Le digo, qué difícil para una persona, humanamente, es muy difícil hacer lo que aquí Jesucristo nos está pidiendo. Ama a tus enemigos. Toda la vida nos han enseñado o hemos visto todo lo contrario a lo que Jesucristo nos está aconsejando aquí. Ora por los que te persiguen. Y de esa manera estarás actuando como una verdadera hija de Dios, un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Jesucristo es nuestro gran ejemplo de amor, de perdón, es nuestro gran ejemplo. Y pues Él vino a sacrificarse por nosotros. Él dio su amor por nosotros. Él demostró su amor. Dice, ¿qué persona difícil? ¿A qué persona tenemos en mente que haya hecho eso? Pues yo les platiqué de mi ex amiga que, fíjense, yo la perdoné inmediatamente cuando yo miré eso. Yo le dije a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Dime que no es cierto. ¿Cómo es posible que sea ella la que me está haciendo esto y me está traicionando? Y Dios me contestó y me dijo, y me dio Mateo 4:4, me parece que es donde viene la tentación de Jesús, de que Jesús fue tentado por Satanás. Jesús no cedió a las tentaciones de Satanás, pero ella sí, ella es humana. Entonces Satanás la tentó y por eso me traicionó. Entonces yo en ese momento le dije, bueno, Señor, yo sé que a mí me conviene perdonar por mi salud. Yo la perdono, la suelto y la dejo en tus manos para que se haga tu voluntad. Tú haz tu voluntad con ella. Y esa es lo que yo hago siempre. Cuando me pasa algo así, o cuando me pasa una situación así, es lo que yo hago siempre. Dice aquí, siguiendo con esta clase, Jesús no dejó de cumplir con su gran tarea de ser ejemplo para la humanidad. Jesús nos amó a sus discípulos hasta el final, amó a la humanidad hasta el final. Aun cuando Judas lo traicionó, mandándolo a la cruz, Jesús no dejó de amarlo. Aun cuando Pedro lo negó 3 veces, Jesús no dejó de amarlo. Aun cuando la multitud coreaba, como les digo ahorita, crucifíquenlo, y ellos fueron los que lo crucificaron, Jesús no dejó de amarlos. ¿Cómo ahora nosotros podemos perdonar y amar como Cristo? ¿Cómo podemos hacerlo? Y quizá podamos responder a esta pregunta viendo cómo Cristo pudo amar como Cristo. Me encantó esa frase.
¿Cómo Cristo pudo amar como Cristo? Así que dice Juan 13:3 dice, Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Nosotros sabemos que vamos a regresar a Dios, que venimos de Dios, somos hijos de Dios y que vamos a regresar a Dios. Si queremos, así como dice Jesús aquí en Mateo, los versículos que le leí de Mateo ahorita, si queremos hacer la voluntad del Padre y ser hijos de Dios, tenemos que hacer caso a las enseñanzas de Jesús. Jesús nos dejó ese gran ejemplo de perdón. Aquí es en Mateo 5:44 y 45. De perdón y sobre todo, no nada más es hacer un bien a los demás o a la persona que nos ha dañado, sino también a nosotros mismos, a nuestro corazón. Como dice el título de esta lección, llorar, pero dando, aferrándonos a Dios. Es bueno llorar en el momento de la circunstancia difícil, es bueno llorar, es sano porque no debemos de guardar nada en nuestro corazón que nos haga daño y no debemos dejar de servir y sobre todo no debemos de aferrarnos a Dios, aferrarnos a Jesucristo, porque como les decía ahorita, todo lo que pasa en nuestra vida es por alguna razón. Siempre Dios tiene un objetivo por lo que permite que nos pasen estas cosas. A final de cuentas, eso nos hace aprender, nos hace ir más allá y lograr el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora reflexionando, dice, ¿a qué persona difícil o incluso hiriente te llama Jesús a amar con su amor? Todos tenemos en esta vida a alguien, a veces, difícil e hiriente, a lo mejor, que necesitamos amar con el amor de Jesús. Otra pregunta, ¿cómo se vería la verdad bíblica y sabia en el amor en la vida de esa persona? Dios es el Todopoderoso y el amor de Jesús todo lo puede. A lo mejor, y no es que lo dude, no es fácil discernir cómo es el amor sabio que ocupamos para perdonar a las personas y que nos han dañado. No es fácil. Necesitamos buscar ayuda, necesitamos buscar a alguien. Puede ser una persona que de la salud que se dedique a eso, a dar consejerías. Puede ser algún amigo, alguna amiga que nos pueda ayudar. Nosotros sabemos a quién acudir cuando ocupamos un consejo, un consejo sabio, sobre todo en esta situación. Puede ser un psicólogo, un tanatólogo, etcétera, etcétera. O también puede ser Dios. También podemos acudir a Dios, al Espíritu Santo, para que nos aconseje y nos guíe y podamos saber cómo amar sabiamente a las personas. De hecho, necesitamos el amor de Dios para poder amar a este tipo de personas que a veces nos hacen daño y que muchas veces ni siquiera lo hacen porque lo quieran realmente, sino que pues, son tentados por otra situación y son pues guiados a eso, a hacernos daño. Esta clase, como les digo, ya es una reafirmación. Dios me avisó con tiempo cuando fui a dar esa clase a las mujeres de la cárcel. Y al año pasó esta situación de la traición de mi amiga, de lo mismo que estaba hablando en la clase esa y en la cárcel hace como 4 años, yo creo. Y ahora pasa el tiempo y viene y me recuerda otra vez lo mismo. Yo, como les digo, cuando pasa una situación como estas, de que alguien me ofende, de que alguien me hace algo, me traiciona de alguna manera, inmediatamente yo voy con Dios y le digo, Señor, toma el control total de esta situación. Yo perdono a esta persona
que me ha dañado, sí, y me duele lo que me hizo, pero yo la perdono y la suelto. Y dejo a ti todo el control de esa situación, porque todo mundo hemos aprendido y todo mundo conocemos el Padre nuestro y dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿cómo vamos a decirle eso a Dios? ¿Cómo vamos a decir el Padre nuestro y decirle esa frase si nosotros no perdonamos? Lo primero inmediatamente es, y duele si duele, pero lo primero con sabiduría personal y por nuestro bien propio es decirle a Dios, y perdona nuestras ofensas. Pero yo la perdono, Señor, y la suelto. Y que se haga tu voluntad. Siempre lo he hecho y pues lo aconsejo. Es difícil, pero llega el momento en que se puede hacer. Y es todo. Gracias, preciosa Carmen, por compartirnos tu historia. Gracias a ti. Gracias a ti. Y quería preguntarte de algo. Eh, ¿Cuáles fueron tus emociones cuando sentiste la traición de tu amiga? Fue dolor. No hubo coraje en mí, gracias a Dios. Fue dolor. Fue tristeza y dolor, pues por la pérdida de una gran amiga. Una persona que me apoyó en muchas cosas. Wow. Y pues nos hablaste ya de tu duelo, ¿verdad? Porque sí es una pérdida de una persona que pues había sido clave en tu vida, ¿verdad? Así Por es, sí, algunos años, por varios años. Y ante esa pérdida, pues el dolor, ¿verdad? Que sí. cómo es que, ¿cómo hiciste para rendirle a Dios esta pérdida, este dolor tan fuerte? ¿Cómo lo hiciste, Carmen? Yo creo que en el momento y aún cuando pasaba ya casi un año, yo no me había dado cuenta de eso. Yo, como te digo, en cuanto supe que esta persona me había traicionado y me estaba haciendo daño espiritualmente, yo la perdoné y se la dejé a Dios. Yo siempre he hecho lo mismo. Siempre que alguien me ofende y pues no había sentido la traición tan feo como ahora, como esta vez, en esta ocasión. Siempre que alguien me ofende, yo decidí desde hace mucho, por lo que dice el Padre Nuestro, porque yo quiero ser perdonada por Dios, eh, yo perdono primero y lo dejo en las manos de Dios. Y Guau. entonces el dolor estaba ahí, yo sé que el dolor estaba ahí. Cuando yo voy con la hermana Ruth, al oasis, según yo no tenía nada de que quejarme, nada me dolía, pero ahí con el sabio consejo de la hermana Ruth, pues aprendí que sí tenía tristezas, pues había fallecido mi mamá, mi papá, había fallecido seres queridos, pero había tenido los duelos, pero yo creo que el más que me estaba marcando porque había quedado así como oculto ese dolor era de la traición Mm. de mi mejor amiga. Y como hasta hace poco yo creo me di cuenta de eso, de que era dolor, el dolor de ella, pero eso también me movió a abandonar mi iglesia, o sea, la iglesia que tanto amaban, que tanto amo todavía, pero no he podido volver, no he querido volver, la verdad, no he intentado volver. Gracias a Dios me congrego en otra parte. Y el sacar el dolor, el sacar la tristeza, el escribirlo, más que nada escribirlo y recordar lo que había pasado y perdonar y soltar, eso fue lo que más me sanó mi corazón, sanó la tristeza que había en mi corazón. Wow. ¿Cuánto tiempo te llevó ese proceso, Carmen? Pues yo creo que como un año, Sí, más o menos, más o como un menos. año porque estaba escondido, yo no sabía que estaba ahí. Wow, wow. Qué fuerte está esto. Sin duda, la traición es una
de las cosas más fuertes que lastiman, hieren, rompen amistades y de perdonar es muy difícil. Tenemos que procesar nuestro duelo, así como lo has procesado. Y sí, te veo sonriente otra vez, te veo sirviendo al Señor y cuando nos compartes, llorar pero dando. Claro que has aprendido a dar. Le doy gracias a Dios por tu vida, porque veo cómo el Señor ha hecho la sanidad en ti, a pesar de ese dolor tan fuerte y que estaba escondidito por ahí, ¿verdad? Así es. Sí, Gracias a Dios. así es. Pues muchas gracias, Carmen Preciosa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ruth. Muchas gracias. Y si hay algún dolor escondido por allí, los invitamos a que uno, que lo reconozcamos, porque es lo más importante. Carmen reconoció que tenía ese dolor por la traición de su amiga y posiblemente en los procesos, en todo esto, hemos recibido alguna traición. Alguien en quien confiábamos mucho eh, nos traicionó y nosotros pensamos, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Pero Jesús nos entiende, ¿sí? Sí. ¿Qué les parece si hacemos una oración? ¿Sí? Padre, queremos rendirte todo el dolor por la traición. Tú más que nadie sabes cómo duele cuando alguien en quien habíamos depositado confianza, alguien a quien habíamos amado incondicionalmente, que había sido nuestro amigo, nuestra amiga. Tú sabes cómo duele cuando nos traicionas, Señor. Es, Así es. es atacarnos por la espalda, Señor, a traición. Padre Santo, te rendimos el dolor, te rendimos toda la molestia, todo el sentimiento que esto ocasiona, Padre, te lo rendimos a ti y perdonamos, mi Dios, porque así como dijo Carmen, perdonamos porque queremos ser perdonados, como dice el Padre nuestro, Señor. Padre Celestial, gracias por permitirnos escuchar esta historia y por tocar nuestro corazón para elaborar un duelo que no sabíamos que necesitábamos elaborar, Señor. Ayúdanos a trabajar todos los días para llegar a la sanidad, Señor, y un día poder bendecir a esa persona con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Excelente. Los que nos Amén. están viendo por redes, el próximo sábado aquí estaremos compartiendo varias historias de resiliencia. Lo vamos a hacer muy cortito cada uno. Vamos a compartir una historia de resiliencia de diferentes tipos de duelo. Y va a haber canciones también. Entonces, estén aquí presentes, pidan lo llamamos fiesta de testimonios, ¿ok? Cada vez que finalizamos un ciclo, hacemos una fiesta de testimonios dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho, porque en los procesos está nuestro Dios y Él nos sana. Entonces nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde y los que están aquí en la sala no se vayan a ir porque vamos ahora a sesiones de grupos pequeños en donde los vamos a escuchar a ustedes contar sus historias de duelo
y los acompañamos en el proceso de duelo. Un abrazo a los que nos miran por redes y les decimos, nos vemos la próxima semana.